Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Arturo y durante un tiempo trabajé construyéndole una casa a un brujo. Así tal cual. Él mismo se presentaba de esa forma y decía que no había por qué disfrazar las cosas. La casa estaba en un terreno en un cerro, no demasiado lejos del pueblo donde yo vivía, pero sí lo suficiente como para sentirse aislado. El camino era de terracería, rodeado de árboles altos y un silencio constante que hacía pensar que nadie más se acercaba por ahí. Era un lugar tranquilo. Desde el inicio hubo peticiones raras, cambios de último momento, horarios específicos para trabajar, zonas de la casa que no debían tocarse sin avisar. Hubo cosas que vi con mis propios ojos mientras avanzaba la obra y que me hicieron preguntarme varias veces si de verdad debía seguir ahí. Aún así continué, en parte porque en ese momento sentía que no tenía muchas opciones. Pero antes de llegar a eso, quiero contarles quién soy y cómo fue que terminé metido en todo esto. Yo empecé de albañil desde joven. Poco a poco fui agarrando práctica y así comenzaron a llegar los primeros clientes. No era mucho, pero servía para ir saliendo. Mi padre fue quien de verdad me enseñó el oficio. Él sabía de todo un poco y tenía una manera muy seria de trabajar. Me enseñó técnicas, mañas del trabajo, a no dejar detalles a medias y a respetar siempre al cliente. Con los años fui mejorando, hasta que un día me tocó quedarme solo al frente del negocio familiar. De mi padre, que en paz descanse, aprendí más de lo que imaginé. Trabajó construyendo casas, bodegas y también haciendo trabajos especiales en un cementerio del pueblo. Por eso era un hombre muy conocido y respetado. Gracias a eso, cuando ya no estuvo, varios clientes siguieron buscándome a mí. Eso fue lo que me permitió sacar adelante a mi familia y darle estudios a mis hijos. No nos sobraba nada, pero nunca nos faltó lo básico. Fue en ese contexto cuando conocí a don Francisco, el brujo con el que llegué a trabajar. Lo conocí por medio de mi esposa. Hubo una etapa de nuestra vida en la que todo empezó a ir mal, pero no de golpe, sino poco a poco. Las cosas se sentían pesadas en la casa. Mi familia comenzó a descomponerse de salud y al mismo tiempo pasaban situaciones raras, cosas que no sabíamos explicar. Mi esposa empezó a pensar que alguien nos estaba haciendo algo malo, y preguntando llegó con este señor que vivía como a 2 horas de nuestro pueblo. A mí no me gustaba la idea. Nunca me ha gustado meterme en esos temas, pero en ese momento ya no sabíamos qué más hacer. Todo empezó conmigo y con mi trabajo. Yo siempre había sido fuerte. Estaba acostumbrado a jornadas largas, a cargar peso, a estar bajo el sol todo el día sin problema. Pero en ese tiempo algo cambió. Me sentía cansado desde temprano y no tenía fuerza ni para levantar los bultos de cemento o acomodar los ladrillos de la obra. Había días en los que me mareaba tanto que tenía que sentarme porque no podía mantenerme de pie. Me agotaba muy rápido y eso nunca me había pasado. Pensé que podía ser estrés, alguna enfermedad o simplemente el desgaste de los años. Luego vinieron las noches. Dormir siempre había sido fácil para mí. Llegaba, convivía un poco con mi familia y en cuanto tocaba la cama me quedaba ido. Pero de pronto eso se acabó. Ahora era mi esposa quien se dormía primero y yo me quedaba viendo el techo durante horas, dándole vueltas a todo sin poder descansar. Eso hacía que al día siguiente trabajara peor y me sintiera todavía más cansado. Lo más raro era la sensación en el cuerpo. No era dolor, era como una comezón constante, como si algo invisible se moviera por toda la habitación. Yo me rascaba, me cambiaba de posición, prendía la luz, pero no había nada. Mi esposa no sentía absolutamente nada. Y cuando por fin parecía que me iba a quedar dormido, en varias ocasiones sentía que la garganta se cerraba de golpe. Tenía que incorporarme rápido, sentarme en la cama y respirar con calma para tranquilizarme. Hasta ese punto todavía podía decir que la situación entraba dentro de lo normal. Cosas que le pasan a cualquiera y que uno suele justificar con cansancio, preocupaciones o mala racha. Pero después comenzaron a suceder otras cosas que ya no dejaron tranquila a mi esposa.
Mis 2 hijos más pequeños, que en ese entonces tenían entre 10 y 13 años, empezaron a enfermar seguido. Les subía mucho la temperatura. Se veían pálidos y apagados, como si algo les estuviera drenando las fuerzas. Otra cosa que la alarmó bastante fue la comida. Empezaba a echarse a perder muy rápido. A veces no podía dejar los frijoles afuera ni una hora porque parecían llenos de hongos. Eso nunca había pasado en nuestra casa, y menos en una zona fría como donde vivíamos. También se sentía un ambiente pesado, constante. Empezamos a discutir por cualquier cosa. Mi esposa un día me dijo que no se reconocía, que no era normal sentirse alterada todo el tiempo. Decía que sentía algo caliente detrás de la nuca, como si siempre estuviera a punto de explotar, buscando peleas sin razón. Yo entendía perfectamente lo que me decía, porque me pasaba algo muy parecido. A veces llegaba del trabajo, miraba la casa desde afuera y sentía un rechazo profundo. Me costaba entrar. Ese rechazo fue creciendo hacia mi esposa y hacia mis hijos, algo que me daba culpa pero que no sabía cómo controlar. Lo que terminó de llamar mi atención fue mi hijo mayor. Él fue el primero en hablar de una sombra dentro de la casa. Decía que era una silueta que se movía rápido por las esquinas, que nunca lograba verla completa. En ese entonces ya tenía 18 años y no era alguien que se inventara cosas. Con el tiempo la situación se complicó más. Ya no solo él hablaba de eso. Varios de la familia, incluyéndome, comenzamos a notar figuras moviéndose dentro de la casa, como si alguien caminara por lugares donde claramente no había nadie. Mi esposa, ya desesperada, decidió acudir a don Francisco. Él siempre se mostró atento y amable, y la verdad parecía una persona normal, tranquila, lejos de la imagen que uno se imagina cuando escucha ese tipo de cosas. Él dijo que necesitaba ir a nuestra casa. Comentó que percibía algo pesado alrededor de nosotros, pero que quería conocer el lugar donde vivíamos para entender mejor lo que estaba pasando. Yo me ofrecí a llevarlo en mi camioneta. Durante el camino platicó de cosas muy simples, del clima, del trabajo, de la vida en el pueblo. No hablaba casi nada de lo que hacía, y eso me llamó la atención. Al llegar recorrió la casa con calma, tocaba las paredes, abría y cerraba puertas, observaba en silencio. Algo que me sorprendió fue que pasó bastante tiempo en la cocina. Tocó los trastes, los utensilios, todo lo que usábamos para comer. Después nos explicó que muchas veces este tipo de trabajos entran por la comida. Dijo que todo lo que ingerimos absorbe energías y que por eso es más fácil contaminar a una familia desde ahí. Por eso había puesto tanta atención en los trastes de la cocina. Luego nos dijo algo que me dejó frío. Explicó que en la casa había un trabajo muy fuerte dirigido contra mí. Según él, venía de otra persona que también se dedicaba a la construcción. Alguien que veía cómo los clientes me buscaban a mí y no a él. La envidia había hecho lo suyo. No voy a entrar en detalles, pero en ese momento pensé en alguien muy específico. Desde ahí empecé a creerle de verdad. Don Francisco decía cosas que eran ciertas, detalles de mi vida que no entendía cómo podía conocer. No voy a mentir. Me incomodó un poco que supiera tanto de mi familia siendo la primera vez que nos veía. Pero su forma de hablar, siempre con respeto y sin querer asustarnos, me dio mucha confianza. Así fue como don Francisco se metió en mi vida. Y aunque suene extraño decirlo, nos ayudó en muchas cosas. Con el tiempo dejó de ser solo alguien que venía a trabajar ese problema. Poco a poco se convirtió en un amigo de la familia. Desde el principio tuve miedo de trabajar con don Francisco. En mi casa siempre fuimos muy creyentes en Dios y en los santos, y todo ese tema me causaba respeto, incluso desconfianza. Yo pensaba que meterme en algo así podía traer más problemas de los que ya teníamos. Pero él fue muy claro conmigo desde la primera vez. Me dijo que también trabajaba con cosas buenas, con energía limpia, y que no todos los brujos están para dañar o destruir. Algunos, según sus palabras, están para ayudar cuando la gente ya no encuentra salida. Eso me dio un poco de calma, sobre todo porque nunca nos dijo que dejáramos de pedirle a Dios, ni mucho menos que nos alejáramos de la iglesia.
Jamás habló mal de la fe que teníamos. Al contrario, decía que todo podía convivir si se hacía con respeto. Esa postura me gustó y me hizo sentir en confianza. Con el tiempo, hubo muchas situaciones en las que él nos ayudó bastante. Al inicio, principalmente con todo lo malo que estaba ocurriendo en nuestra casa y con las enfermedades que estaban afectando a mi familia. Poco a poco comencé a dormir mejor. Mis hijos empezaron a verse distintos, con mejor semblante, más activos, como si algo se hubiera acomodado dentro de ellos. Mi esposa y yo dejamos de discutir por cualquier cosa. Volvimos a mirarnos con más cariño. Era una sensación muy parecida a los primeros años de casados, cuando todo fluía sin esfuerzo. Algo que también me dio mucha tranquilidad fue que aquella sombra que se movía dentro de la casa dejó de aparecer. Eso fue clave para mí, porque no solo eran palabras, había resultados. Durante las curaciones que nos hacía, siempre se comportó de manera muy agradable. En varios momentos sentí que estaba visitando a uno de mis compadres, alguien cercano, alguien de confianza. Nunca hubo gestos raros ni actitudes que me incomodaran. Ahí fue cuando entendí que tal vez yo tenía una idea equivocada de los brujos y curanderos. Siempre pensé que solo buscaban sacarle dinero a la gente, pero en su caso no fue así. Nunca cobró caro y además nos daba consejos sencillos para protegernos de las envidias. Mi esposa cada vez que iba a verlo le llevaba algo, cosas de comer hechas con cariño. Él siempre las aceptaba con naturalidad, como alguien que sabe cuando un gesto viene desde el respeto. Así fueron pasando los años. Desde que lo conocimos, mi esposa de vez en cuando le escribía para pedirle consejos. Preguntaba cómo atraer un poco más de trabajo o cómo mantenernos bien de salud. Eran recomendaciones simples, pero siempre daban resultado. No voy a mentir. Durante ese tiempo sentí que el trabajo mejoró bastante. Las cosas en mi familia fluían mejor. Mis hijos se portaban distinto, con más calma, y el dinero rendía como nunca antes. Así comenzó nuestra amistad con don Francisco. Un día durante una de sus visitas, me comentó que tenía pensado construir una casa. Dijo que tal vez en un futuro se acercaría a mí para ayudarle con la obra. Siempre dejó claro que pensaba pagarme bien y que le gustaba mucho mi manera de trabajar. Durante casi 2 años me habló de ese proyecto. Decía que quería una casa en un terreno amplio, con espacio para un jardín y un pequeño santuario. Yo pensaba que era una idea lejana, algo que tal vez nunca se concretaría. Hasta que un día me preguntó si en los próximos meses tendría tiempo libre, porque quería empezar con todo y poner el plan en marcha. Ahí fue cuando empecé a trabajar como su albañil personal. Durante los meses siguientes yo tenía uno que otro trabajo sencillo. Cosas pequeñas que salían en el pueblo, reparaciones y ampliaciones, nada que me atara por completo. Por eso le comenté a don Francisco que podía alternar esos trabajos y empezar poco a poco con la construcción de su casa. Un día pasé por él temprano y juntos subimos al cerro donde estaba el terreno que había comprado. Desde el camino me di cuenta de que no era un lugar común. Había muchos árboles y alrededor se miraban huertas y terrenos trabajados por otras personas. Todo era verde y tranquilo, como si fuera una huerta más que un terreno para construir. El espacio era grande, bastante más de lo que yo había imaginado. Eso sí, también noté algo importante desde el inicio. Sin un vehículo adecuado resultaba muy complicado llegar hasta ahí. El camino no perdonaba descuidos. Mientras recorríamos el terreno, me explicó la idea que tenía para la casa. Quería algo espacioso, con varios cuartos, pero que se sintiera como una construcción rural. Algo sencillo, sin lujos, que le recordara el lugar donde creció, porque él venía de un rancho del otro lado del estado. Hasta ahí todo sonaba normal. Pero hubo algo que sí me llamó la atención y que le comenté en ese mismo momento. Él quería un sótano bajo la casa. Le dije con toda honestidad que eso iba a ser complicado. El terreno no ayudaba, había muchas raíces, la tierra no era pareja, y además existía el riesgo de que con el tiempo se filtrara humedad y se dañara la estructura.
No era algo imposible, pero sí delicado. Él me escuchó con calma y me respondió con mucha seguridad que no me preocupara por eso. Dijo que él se encargaría de trabajar el terreno a su manera, con ciertos rezos y rituales, para que todo se acomodara y la naturaleza cooperara. Eso sí me dejó pensando. Nunca había escuchado algo así. Sabía que en construcciones grandes se hacen estudios y mediciones, sobre todo en ciudades, pero jamás alguien me había hablado de trabajar el terreno de esa forma. Aún así me preguntó directamente si yo podía hacer un sótano amplio y bien hecho. Le respondí que nunca había construido uno, pero que podía investigar y aprender. No creía que fuera algo imposible, solo más tardado. La verdad es que ni sabía en lo que me estaba metiendo. El terreno era irregular y además tenía una ligera inclinación. Por compromiso y porque confiaba en él, le dije que sí se podía hacer. Otra cosa que me pidió fue muy clara. Si necesitaba ayudantes, debían ser personas de total confianza. No quería que nadie más supiera que estaba construyendo ahí, mucho menos gente desconocida metida en el proyecto. Me dijo que confiaba en mí porque me consideraba una persona honrada. Incluso habló de la energía. Dijo que la mía era limpia y que había personas con una energía pesada que podían afectar los proyectos, retrasarlos o echarlos a perder. Me pidió varias veces que eso lo tomara muy en serio, que si iba a llevar ayudantes fuera gente que trabajara conmigo desde hace tiempo. Así que hablé con 2 de mis trabajadores de más confianza. Les expliqué el proyecto y también les dije que don Francisco nos iba a pagar muy bien, bastante más de lo que se ofrecía en un trabajo normal. Ellos confiaron en mí y la paga también ayudó a que aceptaran sin dudar. Para nuestra suerte, ninguno tenía trabajos grandes en los meses siguientes. Casi un mes después de aquella primera visita al terreno, comenzamos con la construcción. A los pocos días, don Francisco me entregó los planos. Venían separados. Unos correspondían al sótano y otros a la parte principal de la casa. A simple vista no había nada fuera de lo común, pero conforme los revisé con más calma, hubo algo que me llamó la atención, sobre todo en la parte de abajo. Recuerdo bien que nos sentamos en su jardín y ahí me explicó con detalle cómo quería que quedara el sótano. Para ser sincero, al inicio no entendí del todo qué era lo que intentaba mostrarme. Los dibujos eran claros, pero la idea detrás de ellos no tanto. El espacio no era enorme, pero sí bastante amplio. Ocupaba casi la mitad de la parte inferior de la casa. Lo raro no era el tamaño, sino la distribución. Tenía divisiones que no eran comunes. Al fondo aparecían 2 áreas sin puerta. Eran como cuartos formados solo por 3 paredes, uno a cada lado y un pasillo en medio. No había indicación de cerrar esos espacios, ni de colocar nada que separara por completo una cosa de la otra. Al bajar al sótano también se contemplaba un espacio grande, completamente libre, y ahí fue donde me pidió algo que sí me pareció extraño. Quería que construyera unas piletas, como las que antes se usaban para lavar ropa o trastes, pero estas no tenían forma normal. En los planos se miraban figuras poco comunes. Eran como cruces conectadas con círculos. No supe cómo describirlo en ese momento, pero definitivamente no era algo que yo hubiera visto antes en una construcción. Notó mi incomodidad casi de inmediato. Antes de que preguntara, me dijo que esas piletas las utilizaba para rituales y trabajos de sanación, que no tenían nada de malo y que solo necesitaba que respetara las medidas y las formas. Me dijo que más adelante me explicaría mejor para qué servían, y la verdad preferí no insistir en ese momento. Lo que sí me sacudió por dentro fue lo que comentó después sobre una de las divisiones del fondo. Señaló uno de esos espacios de 3 paredes y me dijo que ahí quería un cuarto especial. Me explicó que ese lugar lo usaría para casos más complicados, situaciones que no podía atender en la casa donde vivía antes. Ahí quería que construyera una cama fija de cemento. Cuando dijo que ese cuarto sería para exorcismos, sentí un vacío en el estómago. Yo era un hombre de pueblo. En mi vida había escuchado de algo así fuera de las películas de la televisión. Por la forma en la que hablaba, parecía que para él era algo normal, parte de su trabajo.
Después me mostró los planos de la parte de arriba y eso fue un respiro. Esa sección sí se sentía más normal. Me explicó que quería 2 cuartos de oración, pero que no debían estar juntos bajo ninguna circunstancia. Uno tenía que quedar en un extremo de la casa y el otro lo más lejos posible. Me habló con mucha confianza y me explicó que trabajaba con distintos tipos de energías. Decía que necesitaba un espacio para las positivas y otro para las negativas, y que no podían mezclarse. Lo decía como si hablara de personas reales, como si esas energías fueran vecinos que no se llevaban bien y él tuviera que mantenerlos separados para que no hubiera conflictos. Al ver mi expresión volvió a tranquilizarme. Me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que todo saldría bien, que yo solo construiría la casa y que él se encargaría de indicarme cada cosa en su momento. Incluso mencionó que pasaría seguido a revisar y a explicarme lo necesario. Antes de despedirnos, dijo algo que me dejó inquieto. Me pidió que no tuviera miedo durante la construcción. Aseguró que él nos cuidaría, tanto a mí como a los muchachos que trabajarían conmigo, que nada malo nos pasaría. La verdad, hubiera preferido que no dijera eso. Mi esposa estaba muy contenta con todo lo que estaba pasando. Para ella, don Francisco ya era un amigo cercano de la familia y le alegraba mucho que hubiera confiado en mi trabajo para construir su casa. Lo veía como una bendición, como una oportunidad buena para nosotros. A mí también me hacía sentir bien, no lo voy a negar. Pero al mismo tiempo empecé a sospechar que el Señor no solo trabajaba con cosas buenas. Había detalles que me hacían pensar que también se movía en algo más oscuro. Eso me hizo sentir expuesto. Aún así traté de repetirme que Él nos había ayudado mucho y que no era justo dudar después de todo lo que había hecho por mi familia. El día que comenzamos la construcción, don Francisco nos acompañó desde temprano. Le presenté a mis trabajadores y después nos dijo que antes de empezar quería hacer algo. Explicó que haría un ritual para cuidarnos durante la obra. Nos pidió que cada uno llevara un objeto personal, algo pequeño. Podía ser un pedazo de ropa que usáramos seguido, un anillo, incluso un diente que se nos hubiera caído. Cualquier cosa, mientras fuera muy nuestra. Cuando llegamos al terreno, todo ya estaba listo. Había limpiado el área donde construiríamos, no quedaban árboles en esa parte. Estaban todas las herramientas que yo le había pedido y también lo necesario para empezar a excavar. Eso me sorprendió, porque no había tenido que recordarle nada. Entonces comenzó con el ritual. Caminó por toda la propiedad, levantando las manos y moviéndolas en círculos. Las subía poco a poco hasta la cabeza y luego las bajaba para volverlas a subir. Decía cosas en voz baja, casi en susurros. No entendí las palabras, pero sí el tono. Después tiró un líquido en el suelo, formando cruces en varias partes del terreno. Lo hacía con calma, como si siguiera un orden que solo él conocía. Luego encendió fuego en una cruz grande que había marcado en el centro. Las llamas se levantaron bastante. Nos dijo que eso era para purificar la zona. Sacó entonces unas bolsitas pequeñas de tela. Nos pidió los objetos personales y los guardó ahí. Las amarró con mucha fuerza y luego nos las entregó. Nos dijo que cada vez que viniéramos al terreno o incluso desde que saliéramos de casa con la intención de venir, debíamos llevarlas con nosotros. Explicó que eso era para protegernos de energías malas y también para no traer nada negativo al lugar. Repitió varias veces que el terreno era sagrado y que confiaba en nosotros para cuidarlo. Otra cosa que nos dejó clara fue que no quería máquinas durante la construcción, nada de excavadora. Todo debía hacerse con palas. Eso nos tomó mucho más tiempo de lo normal. El proceso fue lento, pero para mi sorpresa no fue tan pesado como imaginé. Avanzábamos con facilidad y aún así parecía que nos sobraba luz. El día rendía más. No sé cómo explicarlo, pero el trabajo fluía. Don Francisco también nos pidió algo muy específico. Quería que trabajáramos solo durante el día, nada de noches. Dijo con mucha seguridad que trabajar de noche atrae energías negativas y que no quería eso en su terreno. Así que cuando la luz comenzaba a bajar, guardábamos todo y lo dejábamos para el siguiente día.
Empezamos con el sótano. Primero levantamos las paredes y después pasamos a las divisiones que él me había señalado en los planos. Desde ese momento la obra empezó a sentirse distinta, como si cada cosa tuviera un orden muy específico que no admitía errores. Aquí es donde quiero detenerme un poco en las piletas que les mencioné antes, porque fue lo que más me llamó la atención de todo el sótano. No eran profundas en toda su extensión. Solo en las partes circulares tenían casi 1 metro de profundidad. Los canales que unían esos círculos apenas llegaban a unos 10 centímetros. La forma daba la impresión de que esos canales servían para mover algún líquido de un punto a otro. En ese momento yo quise pensar que se trataba solo de agua, aunque en el fondo algo no me terminaba de cuadrar. La figura completa era rara. Desde cerca parecían cruces conectadas entre sí, pero al verla desde lejos me dio la sensación de que era otra cosa, como un tipo de altar. Tal vez estaba exagerando, pero no fui el único que lo pensó. Uno de mis compañeros comentó lo mismo sin que yo le dijera nada. En medio de esa estructura había una base plana de cemento que don Francisco me pidió construir con mucho cuidado. Era muy parecida a la que habíamos hecho en el cuarto de exorcismos. Eso fue lo que terminó de inquietarme. A veces uno de los muchachos bromeaba con el tema. Decía que tal vez estábamos construyendo un lugar para ofrecer algo a algún ser oscuro o a un dios extraño. Yo me reí en el momento, pero lo que dijo se me quedó dando vueltas en la cabeza más tiempo del que me hubiera gustado admitir. Porque la verdad era que yo no sabía con certeza qué estábamos construyendo. Y cuando uno no entiende algo, la imaginación empieza a trabajar sola. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue una petición específica para el cuarto de exorcismos. Don Francisco me pidió que hiciera un hoyo adicional, más grande que los demás. Tenía que medir unos 3 metros de profundidad y alrededor de 2 metros de ancho y largo. Ese hoyo debía quedar en la esquina contraria, donde iría la cama de cemento. Me pidió que lo rodeara con cemento en las paredes, pero que dejara el fondo sin cubrir, directo a la tierra. Cuando uno de mis compañeros vio eso, volvió a hacer comentarios en voz baja. Preguntó si pensábamos echar un cuerpo o esconder a alguien. Lo dijo medio en broma y medio en serio. Yo no respondí, pero esas ideas empezaron a meterse en mi cabeza con una facilidad que me asustó. Todo parecía tener una lógica extraña. Durante la construcción comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, fáciles de ignorar, pero conforme avanzábamos hubo situaciones que se volvieron difíciles de explicar y otras que sinceramente me dejaron muy incómodo. En algunas ocasiones, cuando ya estábamos por terminar la jornada y la luz empezaba a bajar, se escuchaban ruidos raros alrededor de las huertas. Era un lugar donde sí pasaba gente por el camino frente a la propiedad, aunque no podíamos verlos con claridad. Se escuchaban carros, tal vez 2 o 3 al día. Eso era normal. Lo que no era normal eran otros sonidos. Una tarde, mientras recogía unas herramientas, escuché algo a lo lejos. Era un sonido lento, arrastrado por el viento, como si alguien estuviera llorando. En ese momento pensé en lo que mi padre me decía cuando yo era niño, que a veces algunos animales hacían ruidos parecidos. Pero después lo escucharon mis compañeros. Ellos dijeron lo mismo sin ponerse de acuerdo. No parecía un animal. Sonaba como una mujer llorando. Hubo una ocasión en la que los 3 lo escuchamos al mismo tiempo. Ya no venía de lejos, se oía cerca, demasiado cerca, como si alguien estuviera entre los árboles, escondido detrás de algún tronco. Y lo más inquietante fue que ese sonido no se mantuvo igual. Al paso de los días parecía acercarse más. Don Francisco nos visitaba seguido, a veces solo para ver cómo íbamos, otras para bendecir la construcción o cambiar algún detalle que se le ocurría en el momento. Un día nos preguntó directamente si habíamos notado algo raro. Para entonces ya estábamos terminando el sótano, así que decidimos contarle lo de los llantos. Él dijo que era algo normal, que no nos preocupáramos. Aseguró que se encargaría de que desapareciera. Solo nos pidió que no tuviéramos miedo. En otra ocasión me habló a solas.
Esperó a que mis compañeros se alejaran un poco y me dijo que durante la construcción iban a pasar cosas extrañas. Me pidió que mantuviera mi fe en Dios y en los santos, que eso era importante. También me aseguró que Él me iba a cuidar. Me dijo algo que no se me olvidó. Comentó que había entidades que no querían que esa casa se construyera, porque de alguna manera representaba una amenaza para ellas. Me llamó mucho la atención que usara la palabra entidades y no personas. Sonaba como si hablara de algo que no era de este plano. Desde ese momento comenzó a visitarnos más seguido y a hacer más rituales. El llanto desapareció por completo, pero en su lugar empezaron a pasar otras cosas. A veces llegábamos por la mañana y los montones de arena estaban regados, como si alguien se hubiera subido a pisarlos con fuerza. No había huellas claras, solo el desorden. También notamos que algunas herramientas amanecían lejos de donde las dejábamos. Las palas, martillos, cosas que aparecían tiradas cerca de los árboles de los alrededores. Era como si alguien hubiera estado jugando con ellas durante la noche y las hubiera dejado ahí sin cuidado. Eso me ponía nervioso. Pensaba que alguien estaba entrando al terreno, aunque don Francisco insistía en que no eran personas. Decía que eran las mismas entidades oscuras intentando impedir la construcción. Cuando regresábamos al pueblo, mis trabajadores me hacían muchas preguntas en la camioneta. Yo les decía que don Francisco era buena gente, que había ayudado mucho a mi familia. Ellos coincidían en algo. Decían que parecía una persona normal, tranquila, pero también admitían que todo lo que pasaba en el terreno y sobre todo la construcción en el sótano era muy extraño. Aún así llegaron a una conclusión que me sorprendió. Los dos dijeron que desde que trabajaban ahí se sentían con más energía, que en general les estaba yendo mejor en sus vidas. Yo les dije que me había pasado lo mismo cuando don Francisco empezó a ayudarnos a mi familia y a mí. Era como si el Señor tuviera un tipo de campo que se te pegaba, un campo de energía. No sé si eso tenga sentido, pero así lo sentíamos los tres. Aunque también hablábamos de otra cosa, de que así como él podía hacer cosas buenas, también podía hacer cosas muy malas, y que si quisiera quizá tendría la capacidad de arruinarle la vida a cualquiera. Hubo un punto en el que una de las reglas se rompió, y no fue algo que yo autoricé ni mucho menos que supiera en ese momento. Uno de mis trabajadores, al que voy a llamar Horacio, estaba de novio por esos días. La muchacha era del mismo municipio donde vivía don Francisco. No sé en qué momento se le ocurrió que sería buena idea llevarla al terreno. Horacio tenía una motocicleta y, según él, se le hizo fácil invitarla a esa zona para tener un poco de privacidad. Pensó que no pasaba nada, que solo sería un rato y que nadie se daría cuenta. Él mismo me contó después que le habló un poco del lugar. No le dijo todo, solo comentó que era una construcción en la que llevaba meses trabajando y que el dueño era una persona especial. Ese día, según Horacio, no pasó nada fuera de lo normal en el terreno. No escucharon ruidos ni vieron nada raro. Estuvieron ahí un rato y luego se fueron. El problema vino después. Horacio no nos dijo nada. Se guardó eso para él, pensando que no tendría consecuencias. Nadie se dio cuenta de lo que había hecho hasta que la muchacha empezó a sentirse mal. Primero comenzó diciendo que sentía que alguien la seguía. No era miedo normal, era la sensación constante de que había algo justo detrás de ella. Horacio me contó que ella decía que cuando estaba sola en su cuarto o caminando por la calle, sentía una presencia a pocos centímetros de su espalda, como si alguien caminara pegado a ella. Al inicio fue solo esa sensación, luego empezó a sentir contacto. Decía que algo le tocaba los hombros, el cabello. En ocasiones sentía pequeños jalones suaves, como si alguien intentara llamar su atención. Por las noches todo empeoró. Comentó que al acostarse sentía que alguien se colocaba a un lado de su cama, arrodillado. Lo describía como si hubiera una persona muy cerca, rezando. Eso la incomodaba mucho. Hubo varias noches en las que despertaba sin poder moverse. Decía que entre las sombras, junto a su mesita, veía una figura hincada. La describía como un hombre encorvado, con las manos juntas al frente y la cabeza inclinada. Ella no podía moverse ni gritar.
Solo comenzaba a llorar con mucha fuerza, segura de que no estaba sola. En varias ocasiones decía que escuchaba susurros. Eran ligeros, pero sentía que el sonido se le metía directo por los oídos, como si le hablaran desde muy cerca. Una semana después de haber ido al terreno, la muchacha comenzó a enfermar. Ya no podía comer, todo lo regresaba. Sentía temblores constantes y aunque a veces hacía calor, su cuerpo se ponía muy frío y sudaba demasiado. Fue entonces cuando Horacio se acercó a mí. Me contó todo con miedo en la voz y me preguntó si yo creía que eso tenía que ver con la visita al terreno. Yo no tenía una respuesta clara, pero algo dentro de mí me decía que sí. Y por la cara que traía Horacio, su presentimiento iba por el mismo camino. Decidimos hablar con don Francisco. Cuando le contamos lo que había pasado, su expresión cambió por completo. Nos recordó que había pedido muy claramente que no lleváramos a nadie extraño al terreno. Dijo que el lugar estaba protegido y que cualquier persona sin permiso podía salir afectada. No entró en detalles, no explicó qué significaba exactamente. Solo nos dijo que lleváramos a la muchacha a su casa lo antes posible para intentar limpiarla y ayudarla. Después de terminar el sótano pensé que lo más raro ya había pasado, pero todavía faltaba algo más. Fue cuando comenzamos a trabajar el suelo de la planta principal de la casa. Ahí don Francisco nos pidió algo muy específico. En ciertas partes del piso quería que dejáramos huecos pequeños, de la profundidad más o menos de una taza de café. Nos dijo que antes de cubrirlos le avisáramos, porque él iba a colocar ahí unas curaciones. En total quedaron alrededor de 13 círculos repartidos por toda la casa. Parecían puntos estratégicos, aunque siendo sincero no seguían ninguna lógica que yo pudiera entender. No estaban alineados ni seguían un patrón claro. Además de eso, en los 2 cuartos de oración, o de curación como él los llamaba, dejamos unos cuadros de 15 por 15 centímetros. Iban en las esquinas y 2 más en el centro. La distribución era exactamente la misma en ambos cuartos. Antes de que termináramos de colar el piso, don Francisco llegó. Esa vez pidió que estuviéramos solos, no quiso a mis trabajadores presentes. Me dijo que no tardaría mucho, así que me quedé a un costado de la construcción, esperando. Recuerdo que llevaba 2 costales pequeños. El contenido parecía arena muy fina o tal vez ceniza, no sabría decirlo con certeza. Uno de los costales tenía un tono más claro y el otro era visiblemente más oscuro. También llevaba un recipiente grande, como de unos 20 litros. Dentro había un líquido espeso. A la vista parecía algo entre miel y petróleo, pero muy oscuro. Esa es la única comparación que puedo hacer, aunque la verdad no estoy seguro de qué era. Comenzó usando el costal del polvo más claro en lo que serían las áreas principales de la casa, la sala y la cocina. El polvo más oscuro lo colocó en el pasillo y en la entrada, en esos pequeños huecos que habíamos dejado. No me explicó demasiado y yo tampoco pregunté mucho. En ese punto pensé que entre menos supiera, mejor. Solo me dijo que eso era para proteger la casa y equilibrar las energías. Después pasó a los cuartos de oración. Ahí vació el líquido espeso dentro de los cuadros que habíamos dejado en el suelo. Lo extraño fue la manera en la que se movía. En el primer cuarto hacía figuras en el aire con las manos, como si formara triángulos antes de vaciar el líquido. En el segundo cuarto los movimientos eran distintos. Ahí hacía cruces, como bendiciendo el lugar, pero cada lado con un gesto diferente. Cuando terminó se sentó en el centro de la casa. No dijo nada durante casi 1 hora. Se quedó viendo hacia el frente, en dirección a los árboles. El ambiente estaba completamente quieto. No sentía el viento, no se escuchaban animales, nada. Esa calma me incomodó más que cualquier ruido. En varias ocasiones le comenté a mi esposa que sentía que no estaba construyendo una casa común. A veces tenía la sensación de estar levantando algo parecido a una iglesia o a un santuario. No sabía cómo llamarlo, pero no se sentía como un hogar normal. Había detalles que tenían que ser exactos, medidos al milímetro, y otras cosas que no terminaban de convencerme.
Todo eso me hacía sentir incómodo. Ella me entendía. Incluso me decía que si me sentía mal, lo mejor era hablar con don Francisco y decirle que ya no quería continuar, que seguramente lo entendería. Pero pasaba algo raro. Cada vez que pensaba en decirle que ya no podía seguir, no lograba dormir bien. Me despertaba con ansiedad y con una sed muy fuerte. Al acostarme sentía demasiado calor y me movía de un lado a otro sin poder acomodarme. En ocasiones la sensación era todavía peor. Era como si hubiera algo hirviendo a mi alrededor, como si el cuarto estuviera lleno de gente, aunque yo supiera que estaba solo. No sé cómo explicarlo mejor. Era como estar en un lugar donde todo te aprieta, donde no hay espacio ni para respirar con calma. Tal vez estaba exagerando, pero en el fondo sentía que algo me estaba empujando a terminar el trabajo, a no echarme para atrás. Eso se lo comenté a mi esposa, y al final llegué a la misma conclusión una y otra vez. Tenía un compromiso y debía cumplirlo. Los avances de la casa continuaron tal como don Francisco lo había pedido. Todo se hacía siguiendo sus indicaciones, sin cuestionar demasiado. Pero al mismo tiempo las manifestaciones comenzaron a hacerse más constantes. Aunque mis dos ayudantes siguieron conmigo hasta ese punto, había una sensación extraña en el lugar. Era como si no estuviéramos solos, como si hubiera más gente alrededor, aunque supiéramos que no había nadie más trabajando ahí. En varias ocasiones escuchábamos golpes entre las paredes, sonidos secos, como piedras chocando contra los ladrillos. Al principio pensábamos que algo se había soltado o que el viento había movido algo, pero no había viento. Recuerdo una ocasión en especial. Estábamos sentados a un costado de la construcción, comiendo y platicando un rato. De pronto se escuchó un golpe contra los ladrillos, como si alguien hubiera aventado algo. Nos quedamos callados y segundos después el sonido se repitió. Era claramente una piedra pequeña golpeando la pared. Cuando volteé para ver de dónde venía, el sonido se detuvo de inmediato. Eso no fue un caso aislado, pasó varias veces. En otra ocasión, una piedra entró por el hueco donde iría una ventana y me pegó directo en la bota. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Otro día, uno de mis compañeros estaba de espaldas cuando una piedra pequeña le golpeó la nuca. El impacto lo hizo reaccionar con coraje. Empezó a gritar hacia el bosque como si quisiera espantar a quien fuera que nos estuviera molestando. No hubo respuesta, pero el ambiente se tensó de inmediato. Desde ese día hubo momentos en los que simplemente decidimos recoger antes de tiempo y regresar a casa. No por flojera, sino porque el cuerpo ya no daba, y eso era lo raro. Conforme la construcción avanzaba y nos acercábamos a terminarla, los días se sentían más pesados. Había muchas cosas en esa casa que no tenían sentido desde mi experiencia como albañil. Incluso dejé de construir como a mí me gustaba. Seguí instrucciones que en otras obras jamás habría aceptado. Don Francisco siempre decía que no importaba, que si algo parecía mal hecho o fuera de lo común, él se hacía responsable de cualquier problema o accidente. Otro detalle importante fue el techo. Al inicio me había dicho que quería tejas, algo tradicional, pero conforme avanzó la obra cambió de idea y terminamos haciendo un techo completamente de cemento. Encima de ese techo colocamos casi 8 cruces. Eran cruces de unos 30 centímetros cada una, distribuidas en forma de círculo, pero solo sobre la parte de la sala. No estaban en toda la casa, solo esa parte. Después de colocarlas, don Francisco hizo una oración. Dijo que con eso sellaba un ritual que atraía serenidad y prosperidad a su nuevo hogar. Para ese punto la verdad es que ya no me molestaba tanto. Tal vez estaba cansado de pensar o simplemente quería terminar. Sabía que faltaba poco y pensaba que una vez acabada la casa, todo volvería a la normalidad. Solo quería cerrar ese capítulo, entregar la obra y regresar a mi vida de siempre. Cuando terminamos la construcción y pasamos a la pintura y a los acabados, la situación cambió por completo. Estar en la propiedad se volvió mucho más delicado, casi insoportable. El sótano era muy oscuro.
Aunque ya contáramos con luz eléctrica, ahí abajo se sentía una pesadez distinta, sobre todo en el cuarto de exorcismos. Los tres coincidíamos en lo mismo, así que tomamos una decisión. Nadie bajaba solo al sótano, ni siquiera para recoger una herramienta. Siempre entrábamos acompañados, aunque fuera por unos segundos. Puede sonar exagerado, incluso infantil, pero si ustedes hubieran sentido lo que se sentía ahí abajo, lo entenderían sin problema. Normalmente cuando una casa es nueva, el ambiente se percibe limpio y ligero. En ese lugar pasaba lo contrario. Aunque todavía no vivía nadie, se sentía una pesadez constante, algo muy feo. Mientras terminamos los arreglos del sótano, no ocurrió nada demasiado fuerte, solo cosas menores, herramientas que aparecían en otro sitio, zonas que se sentían más frías que otras. Todo empeoró cuando comenzamos con los detalles del piso principal. Lo que voy a contarles ahora, hasta el día de hoy me pone muy incómodo recordarlo. Eran situaciones difíciles de explicar y que me hacían sentir que no estábamos solos dentro de la casa. En varias ocasiones, mientras los tres trabajábamos en la planta principal, escuchábamos pasos en el sótano. Sonaban pesados, como si algo muy grande caminara abajo, apoyando todo el peso en el suelo. Una vez nos quedamos en silencio los tres al mismo tiempo, mirándonos sin entender qué estaba pasando. Instintivamente volteamos hacia la entrada del sótano. Yo sentía cómo todo el cuerpo se me tensaba, porque los pasos se escuchaban claros. A veces eran lentos y pesados. En otras ocasiones sonaban ligeros, como si fuera un niño corriendo. Eso era lo más extraño. Estábamos encima del sótano y aún así los sonidos se escuchaban demasiado claros. Don Francisco nos decía que cuando eso pasara rezáramos. Nos pidió que no lo hiciéramos en voz alta. Según él, había entidades a las que eso les molestaba. Decía que lo mejor era rezar en silencio y en la mente para protegernos. Pero la verdad es que a veces el miedo era tanto que ni siquiera lograba recordar bien una oración. Había momentos en los que parecía que algo estaba atrapado ahí abajo. A veces los pasos sonaban como si algo se moviera en cuatro patas. Otras veces juraría que se escuchaba como si un niño subiera las escaleras. Recuerdo muy bien una ocasión. Me quedé mirando fijamente la puerta del sótano porque los pasos sonaban rápidos, como si alguien estuviera por salir. Pero no apareció nada. Horacio, mi trabajador, vivió algo que nos dejó aterrados. Ya nos íbamos a ir cuando recordó que había olvidado unas herramientas dentro de la casa. Regresó solo. Salió casi corriendo hacia la camioneta. Venía pálido, a punto de caerse. Apenas podía hablar. Decía que había visto a una niña asomándose por la puerta del sótano. Fue rápido, pero estaba seguro. Un rostro pálido que aparecía desde abajo, como si estuviera subiendo. Horacio tartamudeaba, tenía los ojos vidriosos y las manos le temblaban sin control. Le creímos. Ninguno de nosotros volvió a entrar para comprobar nada. Sabíamos que era posible. No dudamos de lo que había visto, solo nos repetíamos una y otra vez que todo eso iba a terminar, que cuando la casa quedara completamente lista la situación iba a mejorar. Durante las semanas siguientes intenté que todo se mantuviera en calma. Me propuse no ponerme nervioso y seguir adelante como si fuera cualquier otro trabajo. Incluso me encargué de llevar al herrero y a la persona que colocaría las ventanas y las puertas para dejar todo listo y bien terminado. Había algo que no dejaba de llamarme la atención de la casa. Ya con todo terminado se miraba elegante y bonita, al mismo tiempo rústica, justo como don Francisco la había pedido. Pero no era una casa que se sintiera acogedora, no te invitaba a entrar. Más bien daba una sensación de rechazo, como si el lugar no quisiera visitas. Yo pensaba que tal vez esa percepción venía de todo lo que habíamos vivido ahí. El día que entregamos la propiedad, don Francisco estaba muy contento. Dijo que la casa había quedado exactamente como la imaginaba. Comentó que más adelante haría algunos cambios y que esperaba volver a contar conmigo. Yo le respondí con sinceridad que podía ayudarlo en lo que necesitara, aunque en ese momento lo único que quería era regresar a la tranquilidad con mi familia y continuar con otros trabajos.
Cuando se mudó, nos invitó a una pequeña bienvenida. Solo estuvimos mi familia y yo. Ese día fue distinto. Les juro que mientras estuvimos ahí, con mis hijos y mi esposa, la casa no se sentía tan pesada como antes. No sé qué hizo don Francisco, pero el ambiente estaba más ligero. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que ahí pasaban cosas raras, tal vez no le habría creído. Al regresar al pueblo, mi esposa fue quien comentó una cosa que me dejó pensando. Dijo que el bosque alrededor se sentía extraño. No supo explicarlo bien, pero decía que aunque fuera mediodía, la luz no entraba del todo entre las ramas, como si el lugar siempre estuviera a medias sombras. Después de entregar la casa, don Francisco me advirtió algo más. Me dijo que existía la posibilidad de que yo llegara a experimentar situaciones raras en mi propia casa. Viví con ese miedo alrededor de un mes. Dormí atento, escuchando cualquier ruido, pero afortunadamente no pasó nada. Él me había dicho que no me preocupara, que me iba a proteger, que todo estaría bien, aunque siempre existía la posibilidad de que algo ocurriera. No me explicó qué tipo de cosas podían pasar. Solo comentó que nunca se puede saber cómo se manifiestan las energías y que lo mejor era no pensar demasiado en eso. A mis trabajadores tampoco les fue mal. Al final don Francisco nos dio un bono por haber trabajado con él. Y no sé cómo explicarlo, pero con el paso del tiempo la experiencia se fue sintiendo más lejana. Sabíamos lo que había pasado, claro, pero ya no pesaba igual. Era como recordar una película intensa después de mucho tiempo. Sabes que fue real, sabes que te marcó, pero la mente empieza a ponerlo a distancia. Claro que seguí trabajando para don Francisco. No fue solo esa casa. Con el tiempo me pidió ayuda para otras construcciones y arreglos que quería hacer en el mismo terreno y en zonas cercanas. Hubo cosas que, siendo sincero, me parecieron todavía más extrañas que la casa. En una ocasión decidió sacar a sus padres del cementerio donde estaban y llevarlos a la misma zona donde vivía. Quiso que descansaran cerca de él. Yo me encargué de todo ese proceso. Tiempo después también construyó una capilla pequeña entre los árboles. Era sencilla y discreta, pero colocada en un punto muy específico del terreno. Fueron muchas las cosas que me mandó a hacer a lo largo de los años. Prácticamente trabajé con él durante casi 20 años, hasta que un día falleció. No sé por qué, pero siempre sentí que don Francisco no permitiría que nada malo le pasara a mi familia. Nosotros creíamos en Dios y él lo sabía. Incluso en alguna ocasión nos recomendó acercarnos a ciertos santos. De alguna manera él también era creyente. Tenía mucha devoción por santos conocidos en todo el mundo, aunque había prácticas suyas que a mí no me hacían mucho sentido. Supongo que trabajaba dependiendo de lo que cada persona le pedía. Aún así sentía que nos cuidaba. Sé que suena contradictorio y raro decirlo, pero durante esos años a mi familia le fue bien. Mis hijos encontraron buenos trabajos. A mí nunca me faltó chamba como albañil. Siempre hubo salud y estabilidad en la casa. Yo nunca recé cosas raras. Nunca me metí en prácticas oscuras ni nada parecido. Siempre mantuve mi fe como la había aprendido desde niño. Eso curiosamente a don Francisco le gustaba. Me lo decía seguido. Me aseguraba que ese era el buen camino, que yo no estaba haciendo nada malo. Incluso me agradeció muchas veces el cariño, la confianza y el tiempo que le dimos. Hay muchas historias alrededor de ese señor. Cosas que se dicen, rumores, experiencias de otras personas. Al final yo no sé si fue una buena o mala persona. Creo que eso solo lo sabe Dios. Saludos mis queridos huéspedes. Antes de despedirme quiero decirles algo. Este testimonio tiene muchas más experiencias, muchos más detalles que no incluí aquí para no extender demasiado el relato. Preferí contar lo esencial. Si a ustedes les interesa, si sienten que vale la pena, puede haber una segunda parte donde les comparta todo lo que quedó fuera. Gracias de verdad por escuchar, por permitirnos entrar un poco en su vida y por tomarse el tiempo de comentar y compartir sus propias experiencias. Leerlos y sentir ese acompañamiento significa mucho. Los invito a suscribirse al canal. Ya casi somos 180,000 y ese apoyo ayuda más de lo que se imaginan a que estas historias sigan llegando. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes.
Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.